Avanza la jornada y arribamos a nuestro quinto conversatorio sobre inteligencia artificial generativa. Este es un diálogo que vislumbra el camino para nuestra sociedad, la transformación de los esquemas económicos y cómo nos encuentra preparados esta revolución global, así como el impacto en el aparato productivo interno y en la competitividad país que trae consigo la inteligencia artificial. Doy la bienvenida a nuestros panelistas, doña Graciela Rivera, que actúa como gerente de estrategia de inteligencia artificial de Diamiti, don Rodrigo Herrera, quien es CTO de Innovatech, y para completar el panel está con nosotros don Orlando Vega Quesada, viceministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de MISID. Doy la palabra a nuestro moderador, don Roberto Artavia. Adelante. Sí, muy buenas tardes, bienvenidos los tres. Esta mañana tuvimos, ya voy a decir, una discusión y media sobre el tema de inteligencia artificial, que obviamente es un tema que nos ocupa. Si pudiera caracterizar un poquito qué es el enfoque que le dimos, estamos pensando en que es algo que el país tiene que abordar en una forma inteligente, que significa regularlo, significa desplegarlo, significa tener claro el código de ética y los riesgos que representa, tanto en la parte propiamente de su implementación como en el uso indebido, ¿verdad? Para diferentes cibercrímenes, llamémoslo, que podría representar. Entonces, les voy a dar la palabra. Por favor, traten de mantenerse porque tenemos poco tiempo, en 8 a 10 minutos cada uno, para que nos dé tiempo de alguna interacción con el público. Si quiere, empezamos con usted, señor viceministro. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Agradecerles el espacio que nos dan al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones para contarles, bueno, lo que implica, y justamente lo señalaba, el desafío de lo que significa para el país tener una estrategia nacional de inteligencia artificial. Justamente esta es una tarea que está desarrollando el Ministerio, que está a próximas semanas ya de tener la publicación. Ha sido un proceso de acompañamiento. Nosotros tuvimos talleres de validación que nos acompañaron, probablemente varios actores que nos acompañan el día de hoy, en donde efectivamente tiene un enfoque, número uno, participativo, pero también una orientación vinculada a qué es lo que están haciendo otros países, qué es lo que recomiendan, digamos, organismos, digamos, como la misma OECD. Ahí acaba en el mes anterior de sacar la actualización de los lineamientos que deberían de aplicar los países, y esas son las buenas prácticas que deberíamos de nosotros promover, en este caso, para implementar una estrategia de inteligencia artificial. Principalmente voy a hacer la reflexión sobre aquellos elementos, y efectivamente el componente ético es uno de los elementos esenciales que debe de tener los instrumentos vinculados a la aplicación y el desarrollo de la inteligencia artificial. Y es que el desarrollo de la inteligencia artificial, pensando fuera de que, más allá de la productividad que puede generar en el sector, o más de aquellos de los desafíos que puede tener el nivel educativo, si se deja de pensar en el ser humano, estaremos haciendo un enfoque incorrecto, ¿verdad? Entonces, ese es un primer elemento, y el principal cuidado, más de promover la generación de las actividades y capacidades que efectivamente contempla en la estrategia, es evitar el hacer el daño al ser humano. Entonces, que eso es un elemento particular, y es casi uno de los principios que uno lee documentos de UNESCO, uno lee documentos de OECD, ¿verdad? Y es la prevención, ¿verdad? Y cómo poder evitar aquellos sesgos que puedan generar algoritmos dentro de la parte de la aplicación o la generación de inteligencia artificial. Pero hay una serie de desafíos también que tiene el país. Bueno, cómo generar esos habilitantes tecnológicos, y bueno, se hablaba también, bueno, lo que implica la ciberseguridad, ¿verdad? Para el desarrollo de aplicaciones que efectivamente se puedan tener dentro de los ejes necesarios para poder cuidar el desarrollo, digamos, de estrategias que resulten integrales, y no solamente la generación, y aquí es un elemento muy importante de lo que hemos desafiado, no que resulte ser una política de gobierno, sino una política de Estado. Evidentemente, la inteligencia artificial como un habilitante, ¿verdad? Nosotros lo llamamos la primera estrategia nacional. Hay toda una lógica de ser la primera, es que la siguiente administración va a tener una segunda estrategia que
desarrollar, ¿verdad? Y va en la orientación de que justamente dentro de la lógica digamos, de un ser humano, los bebés comienzan a gatear y luego caminar y a correr, ¿verdad? Entonces, debemos de proveer, digamos, las condiciones y los habilitantes necesarios, ¿verdad? ¿Para qué? Pero bueno, para garantizar la productividad, para poder Costa Rica convertirse en un país de atracción, digamos, de inversión, específicamente para aquellas empresas que desarrollan y aplican ya en Costa Rica inteligencia artificial. Y es un elemento sumamente, digamos, interesante. Hemos tenido ya acercamientos con diferentes empresas, ¿verdad? Porque alguien podría pensar, eso pasa en otros países, eso ya pasa en Costa Rica, ¿verdad? Y ese es un elemento de cómo podemos nosotros tenerlo. Y desde la parte digamos, de la rectoría, de cómo generar esas acciones que resulten de poder liberar las trabas que puede tener el sector para poder implementar, claramente está la escasez de talento humano y aquí hay un elemento del talento humano especializado en el tema, pero sí hay un deseo particularmente muy grande en este país para poder desarrollar acciones de poder aprender. Entonces les damos un ejemplo en el mes de marzo, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en combinación con la empresa Intel, se sacó un desarrollo de posibilidades de becas para tomar cursos de inteligencia artificial exclusivamente para mujeres, ¿verdad? Entonces hicimos la divulgación, hicimos parte de las municipalidades, hicimos parte de los centros de investigación para que se pudieran postular. Era una convocatoria a nivel de América Latina. Costa Rica fue el segundo país de América Latina con la mayor cantidad de nominadas. Entonces, denominadas para llevar ese curso. Entonces, estamos hablando que tuvimos más de 6,000 nominaciones, ¿verdad? Que superó totalmente nuestras expectativas. Y eso tiene que ver también con el hecho, ¿verdad? De que efectivamente, si bien tenemos el desafío de formar y entrenar a las personas con los diferentes de niveles de conocimiento que quisieran tener sobre inteligencia artificial, sí hay un deseo en la población. Entonces es un elemento que a nosotros nos llamó mucho la atención, ¿verdad? Para poder ver esa parte y ver esto no como una única tarea, ¿verdad?, que le corresponde al gobierno o a la parte académica o al sector privado, sino es un desarrollo de acciones conjuntos. Entonces yo creo que esa es parte de uno de los principales desafíos, ¿verdad? Cómo poder unir esos esfuerzos que se hacen desde la parte gubernamental, desde la parte privada y desde la parte académica, ¿verdad? Teniendo siempre presente el hecho del fomento de la responsabilidad, ¿verdad?, en el uso de la inteligencia artificial, ese uso ético y responsable. Creo que lo voy a dejar por acá porque he abordado varios temas grandes, ¿verdad?, que uno lo podría hacer, pero justamente esas acciones, ¿verdad?, de cómo desde la parte gubernamental se sienta a escuchar con las palabras, con el sector tanto público, con el sector privado, con el sector académico, para poder ir orientando esas acciones, ¿verdad?, que resulten ser afirmativas, porque uno de los deseos es no solamente generar documentos por generarlos, sino es que la implementación es el verdadero desafío para pasar de esa lógica de documentos gubernamentales a tener políticas de Estado. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchos temas tocados, pero bueno, volvemos en el conversatorio sobre ellos. Graciela. ¿Esa es tu presentación? Sí. Sí. Aquí está el clicker. Adelante, Graciela. adelante, donde te sientas más cómoda. Aquí está el clicker, mira. Okay. Okay. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Como parte de una empresa, ¿verdad?, de diseño, de salud y de tecnología, nosotros no podemos dejar de lado al ser humano, ¿verdad?, y mucho menos en una era digital. La pregunta acá, que ahorita tenemos que hacernos todos y todas, es justamente esta. La pregunta no es cómo el ser humano se adapta a la inteligencia artificial, sino cómo la inteligencia artificial se va a adaptar a nosotros. Y puede ser que la persona que está al lado de ustedes
tenga un leve conocimiento de lo que es inteligencia artificial, o puede ser que no. Pero independientemente de cuál sea su nivel de expertise, es importante este tema, porque a todos nos compete y a todas también. Por eso es importante que yo pueda recalcar las características de esta era digital, de esta nueva era digital con la inteligencia artificial. Es una era donde está incidiendo tanto la política, la sociedad, como también la economía. Y justamente es una era de profunda volatilidad, muchísima incertidumbre, muchísima, y hay una alta complejidad. Y bueno, es una era disruptiva, justamente. Entonces, aquí es donde Costa Rica y tanto también los líderes globales se han preguntado, ¿hacia dónde vamos a ir? ¿Verdad? Sin embargo, yo veo aquí 3 problemas que me preocupan. El primero de ellos es la brecha digital y la educación. Importantísimo. No sé si ustedes saben que 1/3 de la población mundial no tiene acceso a Internet. Es decir, no saben cómo utilizar o cómo navegar la web. Eso, 2.6 billones de personas en el mundo. Pero aún más me preocupa el hecho de que aquí en Costa Rica sí tengamos acceso a la educación, y en una reciente encuesta que yo formé parte con la Universidad de Costa Rica, solamente el 15.7% de personas han leído y han escuchado sobre qué es inteligencia artificial. Y puede ser que el resto, el complemento de ese 15.7, que no saben o no han leído, puede ser que estén presentes en nuestras empresas. Y ellos no saben y ellas no saben cómo utilizarlas, no saben, por ejemplo, cuáles son sus beneficios, cuáles son sus riesgos, cuáles son sus limitaciones. Y eso es algo que me preocupa. Por otro lado, McKinsey, muy interesante, una estadística que indica que el 88% de las personas que utilizan inteligencia artificial generativa, dígame quiénes son los que utilizan. Personas no tecnológicas, doctores, profesores, marketing, operaciones. ¿Y por qué me preocupa esto? ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque no sé ni cómo lo están utilizando. No sé cómo ese 88% está utilizando esas herramientas. Eso me preocupa. El segundo reto y desafío que me preocupa, el bias y la privacidad de los datos. Estuve la semana pasada en una conferencia en Ginebra, donde para las Naciones Unidas, tanto el bias como la privacidad de los datos son los objetivos que ellos tienen. Ellos dicen, esto es lo que tenemos que atacar. Aquí voy a mostrar un video de una colega que justamente fue parte de la conferencia, donde ella expone de una forma muy simplista el problema de un modelo sesgado. Veamos el siguiente video. And then if you are wearing a yellow t-shirt to discriminate against you, so it's going to stop picking out my face, and I have a yellow. You see it kind of like jumping around, so it's not picking up as well. So she has here the yellow one, yes, and we also recommend you smell and detect, and then it's going to stop picking. No sé si lograron ver, pero importantísimo en que si yo, el modelo ahí, si ella ponía un color amarillo en la cámara, el algoritmo no la detectaba, porque ya la base de datos estaba sesgada de que, todo lo que sea amarillo no lo detecta.
Entonces, ese fue un ejemplo del problema que estamos teniendo ahorita en las bases de datos. Ahora, importante, hay esa falta de trazabilidad. Ahorita nosotros, el líder empresarial no está dándose cuenta de cómo la base de datos que va a ser alimentada por los modelos de inteligencia artificial están hechos. No sabemos, por ejemplo, no hay una documentación en cómo están las características del dataset. No sabemos, por ejemplo, si el dataset está sesgado, cuánta representatividad tiene, si la calidad de los datos están bien. No hay una documentación en esa parte. Entonces, ese es un desafío muy grande. Y no solamente en la parte de... Y no solamente hay que preocuparse en los datasets que están consumiendo estos modelos, sino también en los equipos de trabajo que están justamente desarrollando esos modelos. Otra cifra, 85% de las personas que están desarrollando esos modelos, ¿quiénes son? Son hombres blancos del norte global. 85%. ¿Dónde están aquí las mujeres, las personas con discapacidad? ¿Dónde están aquí las personas adultas mayores? Yo, como líder en mi equipo, siempre trato de que mi equipo de analítica sea diverso. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer y es algo que los directores no están haciendo, porque si no, no hubiera pasado esto. Importante. Hay una falta de literatura en los líderes ahorita. ¿Y eso por qué es importante? Porque hay conceptos que nosotros no estamos manejando. Entonces, ¿qué pasa? Nos sentamos en una sala de reuniones, el técnico comienza a hablar de niveles de significancia, de tal y tal, y ustedes no entienden nada, ¿verdad? Y no sé si nos ha pasado. Y es porque nosotros como líderes tenemos la responsabilidad de poder entender y aprender conceptos básicos, como por ejemplo data poisoning. Data poisoning es un concepto importantísimo, que es justamente hacer un sesgado intencionalmente. O sea, ya que el dataset está manipulado intencionalmente, eso es envenenar el dataset. Conceptos importantes. Bien, tercer punto que me preocupa, cambios en la empleabilidad y nuevas habilidades. Cualquier tecnología que cambia la economía del país, vamos a sufrir estos cambios de empleabilidad y nuevas habilidades. Otra cifra, 78.3% de las personas encuestadas de esta encuesta, que se le preguntó cuál era la percepción que tiene la sociedad costarricense en torno a esta tecnología, dicen que el 78.3% teme y prevé la pérdida de su empleo y 24.8% piensan que será bien regulada. Algo que también realmente no son datos pues realmente muy alarmantes. Ahora, es importante esto, va a haber una reducción de esas habilidades y va a haber un aumento de esas habilidades y también se van a crear otras habilidades. Esto, si gustan, don Rolando, me gustaría poderlo tocar en la conversación porque eso es esencial para poder entender la importancia que tiene el ser humano en estos modelos de inteligencia artificial. Ahora, ¿cuáles son mis tres deseos importantes? Uno, hay que trabajar con las personas, pero también con las empresas. Hay que preparar a las empresas. ¿Cómo? Mediante una gobernanza inteligente de inteligencia artificial. Ver, por ejemplo, si mis datos están protegidos, lo que mencionaba, cuál va a ser mi paso a paso, hay seguimientos, hay políticas, hay procedimientos que me ayuden a ese flujo de tránsito. Y la ciberseguridad, ¿verdad? Costa Rica está entre unos de los más latentes. Y ya lo último, educación y concientización. Y aquí les voy a mostrar dos ejemplos. Uno, en Camtic estamos
También capacitando a los legisladores, eso fue hace 2 meses con el equipo del capítulo de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos. Y segundo, bajo mi empresa, en julio vamos a hacer un campamento de tecnología para niños y niñas, para que podamos mostrar más ese interés y poder subir ese 15.7% que la gente no ha leído nada. Entonces, justamente, ¿cuál es nuestra responsabilidad como líderes? 1, entender los retos. 2, importantísimo, entender los conceptos básicos de inteligencia artificial. Y 3, entender qué tipo de sesgos ahorita, hoy, están consumiendo nuestros modelos. Hay muchas preguntas y riesgos, como empecé, pero no podemos no ver a la inteligencia artificial como la solución a muchos problemas que hoy no se han podido resolver. Muchas gracias. Rodrigo, adelante. Muchas gracias. Tiene ese clic. Gracias. Buenas tardes. Si me ayudan ahí con la presentación. Bueno, yo voy a ser un poco revolucionario y apoyo 100% lo que dice Graciela. Y ahorita lo vamos a ver por qué y demás, pero yo se lo digo a mis estudiantes, el tener y el conocer de inteligencia artificial es como tener superpoderes, ¿verdad? Ya lo vamos a ver por qué. Bien, de manera conceptual y tal vez como profesor y ingeniero trato de siempre como poner ese mantel primero, ¿verdad? Que todos estemos sobre la misma línea. Inteligencia artificial es un concepto, pongámoslo un concepto simplemente, que lo que busca es, de una forma u otra, lograr simular el comportamiento humano, ¿verdad? Entonces ya tenemos asistentes virtuales, Siri, Google, ¿verdad? O sea, todos estos son asistentes virtuales que ya nos simulan nuestra voz y nuestro oído. Pero ya tenemos las cámaras inteligentes, donde nos hace selección de objetos, clasificación de objetos y demás. Entonces, simulan nuestros ojos. Por aquí, pues, inclusive nos simulan nuestros bailes. Pueden bailar hasta mejor que uno, inclusive, bueno, para mí. En este caso, pues, lo que es el tacto, esfuerzo, fábricas y demás, se está utilizando muchísimo para poder lograr esto. Claramente hay un impacto y demás. El año pasado, precisamente, el Microsoft publica que ya tenemos la nariz artificial también, ¿okay? Y podemos nosotros ya oler y clasificar olores. Importante esto, hay estudios que existen también donde el Parkinson, por ejemplo, es detectable por medio del olor a 1 o 2 años de distancia. Entonces se vuelve interesante poderlo seguir investigando. Bien. Desde esto claramente inicia de hace mucho tiempo atrás, pero desde el 2017 para acá se hace una publicación de lo que son los Transformers o lo que son los GPTs. Lo único que hace esta publicación es que es una arquitectura que se hace mucho más simple la detección y pues su trabajo es mucho más eficiente a la hora de poder generar información, ¿no? Y la genera de una muy buena forma. Y pues OpenAI saca su producto ChatGPT, que es el famoso, ¿verdad? Y todo el mundo se volvió loco con ello. Y también saca DALL-E. Hoy por hoy, pues tenemos otros actores también que son importantes. Y lo que traigo aquí es que, bueno, ahora tiene un concepto de LLMs, básicamente Language Models. Y no solamente OpenAI, está Google, está Meta, está Stability AI, tenemos inclusive a xAI también, o sea, tiene sus propios, llamémosle chatbots, ¿no? Y estos básicamente lo que utilizan es la misma tecnología, la tecnología de GPTs, ¿no? Básicamente, pues, esta arquitectura que les estoy mencionando. Claramente, todo el mundo se vuelve súper curioso. Sin embargo, esta curiosidad a nosotros, los mortales, a veces nos sentimos de esta forma, ¿verdad? Como, ¿y qué pasa? Y no sé por dónde empezar, ¿qué debo de hacer? Me siento como que me está dejando botado, ¿verdad? Entonces, ese sentimiento es tal cual como lo estaba diciendo Graciela. Las empresas sienten esto. Nosotros en la universidad hemos recibido solicitudes de empresas que necesito capacitar a mi gente porque ya no sé qué hacer, necesito empezar a hacer. Pero esto es un concepto en el cual debemos de ser sumamente claros que no es nada más de un trato de datos. Y un trato de datos se inicia desde la adquisición de los mismos. Datos siempre han habido, ¿verdad? Desde que se escribieron los 10 testamentos, hay datos.
Entonces, ¿a qué voy con esto? Voy a que hoy por hoy el resguardo de la información, el tratado de la información, la limpieza de la misma, todo tiene que ver. No es simplemente un modelo de inteligencia artificial, tiene que ver toda la trazabilidad de su tratamiento para poder tener un modelo de calidad también. Entonces es un punto muy válido que no tenemos de qué olvidar. Muchos empresarios me han dicho, quiero implementar inteligencia artificial. Bien, perfecto. ¿Dónde tienen los datos? Ah, no, mire, los tengo en estos Exceles. Vale, muy bien. Tenemos que empezar por ahí, la adquisición de la misma. ¿Dónde la tiene? ¿Tiene resguardo? ¿No tiene resguardo? Son un montón de cosas, digamos, que hay que ver. No es solamente inteligencia artificial. Inteligencia artificial es una gota de lo que se puede hacer con los datos. Entonces es muy, muy importante. Pudimos ver estadísticas sumamente importantes en las presentaciones anteriores y la importancia de tomar decisiones informadas. Bien, pero bueno, aquí voy a presentar algunas de las aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial y esto es muy importante y Graciela lo decía, no sabemos, y es un tema del por qué, vamos a ver, veámoslo de esta forma, el ser humano es muy curioso y claramente estas empresas buscan saber hasta dónde podemos llegar con la inteligencia artificial. Entonces, no hay nadie en este mundo que tengamos la visión o cuál es el alcance, hasta dónde podemos llegar con la inteligencia artificial. Es totalmente impredecible, o sea, no lo sabemos todavía. Entonces, por eso mismo existen empresas que están haciendo su investigación y claramente hay bastante inversión en ello, ¿verdad? Pero bueno, cuando existen este tipo de tecnologías, la gente se vuelve muy curiosa y empieza a desarrollar soluciones. Y bueno, parte de estas soluciones es lo que quiero utilizarles. Algunas son pagas, otras son gratis, entonces, pero los motivo a que por favor las prueben, interactúen con ellos. Lo más interesante de esto es que saber por qué se utilizan, cómo se utilizan y claramente para qué los quiero utilizar. Bien, bien. Aquellos creadores de contenido claramente se han visto muy beneficiados con esto de GPT y todos los LLMs y toda la nueva tecnología que está en auge. Pues tenemos a Voice AI, que básicamente yo puedo cambiar mi voz. En este momento yo pudiese estar conversando y pues puede ser algo, digámosle, estilo deepfakes, que puedo estar hablando y la voz es de, no sé, de Barack Obama. Cosas así por el estilo. Así como puede ser un juego, pues claramente tiene sus prejuicios por otro lado. Entonces, pero bueno, al final de cuentas, si es un generador de contenido y necesita cambiar de voces y no tiene otra persona que le ayude, pues muchísimo más facilidad lo puede aplicar. Bien. Últimamente, ChatGPT publicó el ChatGPT 5, que básicamente es la misma arquitectura, mejor entrenada, con menos sesgo, o eso es lo que se dice, para poder interactuar más humanamente, o sea, que me responda de una forma más humana y que no tenga sesgo en la forma de responder y demás. Al final de cuentas, estos son resultados probabilísticos, ¿verdad? De entender un montón de información. Pero bueno, es bueno, hay que utilizarlo, es interactuar con el mismo. Y lo más interesante que publicó hace, creo que en mayo, ¿sí? El GPT-4o, me imagino que algunos lo vieron. Y aquí lo interesante es que en tiempo real yo puedo interactuar con audios, puedo interactuar con videos, puedo interactuar con texto y demás. Entonces se vuelve bastante aplicativo. Entonces, por ejemplo, esto fue mientras hacía la presentación, esa imagen que ven ahí. En esta imagen es simplemente lo mismo, yo simplemente agarré la cámara del teléfono, le tomé una foto y le dije, hágame un transcript de esto, o sea, transcríbame lo que está ahí en esa imagen. Y me lo pone, exactamente igual. Lo probé con una ginger ale, por ejemplo, funciona súper bien, me da todo el cuadro de ¿cómo se llama?, nutricional. Entonces, o sea, lo hace el transcript, es mucho más sencillo. Esa digitalización de la información se vuelve inclusive mucho más fácil, ¿verdad? Entonces, imagínense si tienen que digitar montones de PDFs y nada más sacan fotos y se vuelve ya mucho más fácil hacer el proceso de digitalización. Bueno, es algo que puede ayudar también. Bien. Bueno, aparte de eso, algo que me llamó mucho la atención es lo siguiente. Este GPT-4o tiene la capacidad de poder traducir en tiempo real. Entonces, yo puedo estar en China y yo simplemente le digo, mira, quiero traducir a chino, ¿lo puedes hacer? Sí, perfecto, ok. Yo simplemente le hablo normal en español y él traduce inmediatamente en tiempo real en chino. Curiosamente, el día que presentaron esto, las acciones de Duolingo cayeron hasta un 60%. Entonces, ¿por qué? Porque ya no necesito ni siquiera aprender el lenguaje. Ya puedo ir a pasear alrededor del mundo y puedo comunicarme de una forma muy simple, muy sencilla.
Entonces vean que es un impacto que no solamente las personas, sino que organizaciones, modelos de negocio también empiezan a cambiar. Bien, bueno, me imagino que han escuchado Copilot. Copilot, al final de cuentas, lo que tiene detrás es la tecnología que OpenAI tiene, por eso mismo pues, Microsoft invierte billones en OpenAI, y lo que utiliza es básicamente pues, esa misma tecnología detrás de un servicio para sus servicios, básicamente el suite de 365, ¿no? 365 Office. Y esto lo que nos permite es poder pues, revisar las presentaciones, generar presentaciones, revisar correos, ver tendencias de los correos, hacer reminders. Pónganle cualquier cosa que ustedes hoy por hoy hacen en las aplicaciones de Microsoft, ¿verdad? Estamos hablando de Word, PowerPoint, Excel y demás. Entonces, Copilot me viene a ayudar a eso también. Bien. Para aquellos que necesitan estar creando constantemente presentaciones de ventas, presentaciones y demás, de cualquier otra cosa, tenemos Tom. Tom, básicamente, yo le digo, necesito una presentación para, no sé, pues para ventas, con estos productos, con estas tablas, con esta información, pum, en cuestión de segundos te da una presentación. O sea, ya no tengo ni que pensar cómo diseñarlo y cuáles son los mejores colores, no, simplemente se lo digo y listo. Entonces vean que facilita en una u otra cosa. Todos hemos sufrido de diagramas, ¿verdad? Y podemos simplemente decirle que me cree un diagrama, así, 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 con estas características, y me lo crea. Simplemente, si no me gusta, le digo, cámbiale esto, cámbiale lo otro, hasta que llegue al ajustarlo a lo que yo necesito. Bien, entonces, pero bueno, también está ahí por ahí esta de diagramas, y nos permite, pues claramente, hacerlos de una forma mucho más ágil. Esto está para todos, ¿verdad? O sea, todos los ámbitos en general. Inclusive en parte matemática está Wolfram, una vieja aplicación, pero ahora con esto nos puede explicar las fórmulas, nos puede explicar la matemática, ¿verdad? Y a los chiquillos, lamentablemente, la educación se está transformando también. ¿Por qué? Porque los chiquillos empiezan y dicen, necesito esta tarea de matemática, ¿y cómo la hago? Plum. Y entonces se la hace, ¿verdad? Entonces aquí es donde hay un reto también en el ámbito de educación, donde los profesores tenemos que ser lo suficientemente creativos para que las tareas sean lo suficientemente creativas para utilizar el ChatGPT o este tipo de herramientas, ¿verdad? Entonces, vean que nosotros nos convertimos también. Si ustedes quieren generar cosas automáticas en sus procesos de trabajo, responder correos, mandar informes, crear informes, obtener datos, lo que sea, pues tenemos este Taskgate básicamente que yo puedo generar agentes, pequeños agentes, donde pues me automatizan tareas y de alguna forma también me pueden hacer investigación o detección de archivos, lectura de archivos, resúmenes de archivos. Este tipo de cosas son importantes también para ser más productivos nosotros. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? La idea es que nosotros, en lugar de estar invirtiendo el tiempo en cosas manuales, poderlas invertir en cosas analíticas, que nosotros seres humanos pues buscamos esa forma de cómo hacerlo. Bien, pues debido a tiempos, no puedo explicar y seguir con el montón de aplicaciones que existen, pero les puedo dejar dos. AI Findy, que es básicamente un compendio de un montón de herramientas de inteligencia artificial que ustedes pueden buscar cualquiera que les plazca. Temas de Excel, temas de presentación, temas de dashboard, de cualquier cosa. Y también está el Toolify.ai, que básicamente es lo mismo. Entonces, es un compendio de herramientas que les puede ayudar a ustedes para poder pues, encontrar esa que andan buscando en algo muy importante. Bien, perfecto. Antes de terminar, dos puntos importantes aquí con lo que decía Graciela y lo que mencionaba yo al inicio. Esto es superpoderes. El tener, el hacer, el desarrollar, el conocer inteligencia artificial es tener superpoderes. También está, lo puedo usar para el bien o lo puedo usar para el mal. Y hay una línea muy delgada. Esa línea delgada le vamos a poner ética, ¿sí? Y esa ética, lamentablemente, en algunos momentos, inclusive puede ser demasiado frágil. Entonces hay que tener cuidado y nosotros como seres humanos tenemos que saber a dónde estamos y qué es lo que queremos. Tenemos que ser críticos, seres humanos críticos o ese pensamiento crítico. Y bien, un punto que quiero dejar en contexto es evitar el exceso de confianza de estas aplicaciones. Recordemos que están en desarrollo, ¿verdad? Recordemos que es probabilidad de la información que han recibido. Entonces, al final de cuentas, es un problema. Como por ejemplo este abogado, Steven,
que básicamente llegó y le puso a ChatGPT de unos casos de Avianca, lo presentó contra la corte y la corte como que, ¿qué es esto? Como que no tiene nada que ver y hoy por hoy está recibiendo pues problemas legales, inclusive él mismo por utilizar este tipo de herramientas de una forma incorrecta. Por favor, no seamos Steven, ¿ok? Bien, y un punto importante nada más como concepto es el AGI, es Artificial General Intelligence. ¿Hoy dónde estamos? Estamos en la primera flecha. El Artificial Narrow Intelligence, ya lo tenemos, es todo lo que hemos visto anteriormente, pero queremos llegar al AGI en el proceso investigatorio. ¿Y qué es el AGI? Básicamente es que un modelo de inteligencia artificial tenga la capacidad de poder no solamente hacer cosas en específico, como detección de cosas, clasificación de cosas, sino que también tenga contexto de su entorno, de su realidad, ¿verdad? Entonces, es algo que está sucediendo, está en investigaciones, y por eso mismo, pues, OpenAI y Elon Musk, por ejemplo, pues están en pleito ahí porque dicen que, unos dicen que ya les llegaron, otros dicen que no, pero bueno, yo digo que todavía no hay falta muchísimo llegar a ese punto. Pero bueno, eso es lo que es el AGI y pues muchísimas gracias. Espero que les haya gustado y cualquier duda con mucho gusto. Permiso. Muchas gracias, Orlando, Rodrigo y Graciela. Orlando, si puedo volver con vos con la siguiente pregunta. Viendo las aplicaciones, ¿verdad? Y esa última línea que la podemos usar para el bien o la podemos usar para el mal, viendo los riesgos que causa a nivel social la brecha digital de la que nos habló Graciela, por ejemplo, viendo por otro lado que de alguna manera sobre regular esto va a tender a crear, voy a decir, una especie de mercado negro o mercado paralelo de usos de inteligencia artificial. De hecho, una buena parte del cibercrimen ya lo utiliza, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, ¿qué ha pensado el gobierno a nivel del ministerio en términos de las características del marco regulativo? ¿Cómo hacer para recibir todos esos beneficios que vimos en términos de productividad, impacto social, solución de problemas que parecen irresolubles, versus exponernos a una situación completamente fuera de nuestro control y donde además la brecha digital va a provocar más polarización de la riqueza, más polarización en función de destrezas que unos pocos tienen y la mayoría no? Sí, bueno, es una muy buena pregunta porque justamente, bueno, el marco normativo es uno de los ejes que se tiene, digamos, dentro de la implementación de la estrategia y va a estar orientado, digamos, en el nivel de competencia que tenga cada actor. Por ejemplo, efectivamente, dentro del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, nos quedamos desde la esfera, digamos, de lo positivo en el término de la promoción, la generación de las capacidades, que es lo que le corresponde a la parte, digamos, del Ejecutivo para generar esto. Pero sabemos que hay desafíos en términos de privación de la privacidad de los datos, ¿verdad? Que justamente el manejo de esto, pero la rectoría no la tenemos en el ministerio, la tiene otra institución que es PROJAP, que igual estamos en coordinación con ellos, ¿verdad? Y también sabemos de divergentes iniciativas desde la parte legislativa para generar marcos regulatorios, ¿verdad? Nosotros en este caso lo que hemos ofrecido es el acompañamiento, ¿verdad? Justamente estableciendo cuáles son las buenas prácticas y demás, porque al final quien tiene la decisión de potestad que legislar, ¿verdad? Son los y las diputadas. Pero nosotros vemos desde el lado, digamos, voy a ponerlo así, más optimista, ¿verdad? ¿Cómo generar ese marco necesario para que más personas se enamoren de esto? Y porque hay múltiples desafíos, lo señalaban los diferentes panelistas, ¿verdad? Cómo evitar los sesgos, digamos, en la toma de decisiones, que se mira, utilicé inteligencia artificial y al final ya el algoritmo tenía un sesgo determinado para no dar beneficios, digamos, sociales a cierto tipo de población, o eventualmente los desafíos que implican en la educación, ¿verdad? Cómo generar ese enamoramiento, ¿verdad? Que señala, y los que también tenemos la posibilidad de ser, nos gusta la docencia, ¿verdad? Es como poder ver, ¿verdad? De que el estudiante esté más interesado, ¿verdad? En ver qué puede enseñar o puede aprender del docente y no buscarlo solucionar realmente por una aplicación. Entonces, creo que acá los desafíos de este marco normativo tienen que ver con un elemento de coordinación, planificación, ¿verdad? Porque justamente debería de generar las condiciones necesarias para desincentivar, ¿verdad? Ese mercado negro que se lo señalaba, pero sí para promover desde la parte
todos los elementos positivos que trae efectivamente la inteligencia artificial para simplificar la vida y empoderar a las personas. Ok, para Graciela, siguiendo con la misma línea básicamente, vos nos hablaste de capacitar diputados, nos hablaste de un bootcamp donde vas a capacitar un número de niños y jóvenes, pero fundamentalmente esto nos afecta a todos, a todas las empresas, a todas las cadenas de valor, en el tema de los datos, a cada individuo prácticamente de la sociedad, del mundo, ni siquiera hablemos del país. ¿Cómo hacer un esfuerzo en la escala suficiente y en tiempo para que esto de verdad, voy a decir, solucione por lo menos a nivel de las regulaciones básicas lo que se debe dar? Porque, a ver, esto está desconcentrado, ¿verdad? Cuando era la computadora de IBM haciendo riesgo bancario y haciendo programas de salud en unos cuantos hospitales, la inteligencia artificial se veía como un modelo interesante. Ahora se ve como una cosa maravillosa, pero al estar desconcentrada para el uso que cada capacidad individual le quiera dar. Entonces, ¿cómo cerramos esa brecha a tiempo? La brecha regulativa y por otro lado, que no se convierta esto en una pirámide todavía más puntiaguda, donde con inteligencia artificial uno se van a volver, entre comillas, superpoderosos comparados con el promedio y ya no digamos con la base de la sociedad. Bueno, es una excelente pregunta y te la respondo también mucho con el trabajo que está haciendo el MISIT. Sé que la estrategia de inteligencia artificial que ahorita va a salir se realizó mediante mesas de trabajo. Entonces, en las mesas de trabajo no solamente estaba la parte de gobierno ni de regulación, sino que estaban también los otros sectores. ¿Verdad? Está el sector, había un sector de salud, había sectores de la parte privada, la academia. Entonces, todo eso hace que podamos generar justamente una estrategia donde se puedan escuchar las diferentes perspectivas y las diferentes también visiones y voces, ¿verdad? Entonces, eso es un punto importante, ¿verdad? Que esa estrategia va a contener no solamente lo que piensa la parte regulatoria, sino que también va a considerar la parte de la industria privada. Y eso es importantísimo porque sí, queremos que la IA se regule, pero cuidado, porque puede ser que esa misma regulación frene la innovación de las empresas. Y eso es lo que no queremos. Entonces, eso es importante por un lado. Y segundo, es muy importante, ¿verdad?, que dentro de las empresas haya esa cultura, primero, de datos. Porque lo mencionó muy bien Rodrigo. Él mencionaba, sí, las empresas quieren ya implementar inteligencia artificial, pero demos un paso atrás. ¿Cómo estoy tratando mis datos? Aquí tengo a Susana Soto. La verdad estoy muy contenta de que ella esté aquí porque ella ha sido una líder en poder promover los datos abiertos en Costa Rica. No es posible que hoy hayan datos que todavía se están manejando en PDF o no se están en un formato legible para un computador. Entonces, hay que comenzar primero, antes de hablar de inteligencia artificial en las empresas, empezar primero con lo básico. ¿Cómo está tratando usted sus datos? La ciberseguridad, importantísimo. 66% de las empresas están vulnerables. ¿Cómo estamos tratando esa parte? Entonces, desde la parte regulatoria, concatenar todas estas voces, pero también hacerles un alto a las empresas y decirles, primero hay que trabajar con los datos antes de comenzar a montar infraestructura gigante de IA. Sí. Rodrigo, ¿cuál es la frontera entre productividad utilizando inteligencia artificial y competencia desleal utilizando inteligencia artificial? ¿Cuál es la frontera entre conocer a tu cliente en profundidad y utilizar sus datos y violar su privacidad? Hay una serie de fronteras que la inteligencia artificial, voy a decir, empuja al límite, que hoy no son conocidas porque son temas que son muy nuevos para todos,
pero que realmente lo que pueden causar es una enorme concentración competitiva, concentración de riqueza, manipulación de poblaciones, etcétera, como los grandes riesgos de usos que no están en el lado malo, no es un criminal, es una persona decente utilizándola al extremo. Muy buena pregunta y vamos a ver, y volvamos al mismo punto de la inteligencia artificial sin datos no es muy inteligente, ¿verdad? Y claramente el hecho de poder utilizarla es cómo la estamos utilizando, qué modelos estamos utilizando, para ver si ese modelo como tal, tiene datos que de verdad debería estar utilizando, si tiene el consentimiento informado de los usuarios para poder utilizarlo, sí o no, ¿verdad? Entonces ahí es donde cuando no existe un consentimiento, donde yo utilizo la información de mi usuario o de mis usuarios de una forma que ellos no lo conocen, ahí es donde empiezo yo a cruzar esa brecha. Entonces un punto importante es, no solamente es poder utilizar la información, sino yo poder mantener informado también a mi usuario cómo yo estoy utilizando esa información, ¿verdad? Entonces, a la hora de yo la utilizo, yo por ley, por reglamentos y protocolos que se han discutido a nivel mundial, el GDPR y otros que están en proceso, pues tengo que darle la opción también a mi usuario de que decida si quiero que se utilicen o quiero que no se utilicen. Y esto no es que diga Rodrigo Herrera compró tal, no. O sea, no es personalizado, es simplemente la tendencia de mi compra o la tendencia de mis comentarios o la tendencia de mis acciones con respecto, no sé, hablemos, por ejemplo, siempre lo he dicho, supermercados, bancos, literalmente son bancos de datos. O sea, un supermercado se puede dar cuenta si yo tengo empleo o no tengo empleo, simplemente por mi tipo de compras que yo hago mes a mes. Entonces, este tipo de cosas, si yo logro informarle o yo tengo la responsabilidad como empresa de informarle a mis usuarios de cómo estoy utilizando la información, eso me permite estar sobre la brecha. Sí, estoy de acuerdo, llega un límite que lo pone en duda si de verdad pasa o no pasa lo que es la brecha, pero al final de cuentas, si lo está utilizando y está como debe de ser, no debería de ser una competencia desleal. Sí, habría que ver, ¿verdad? En realidad, por eso te digo que es una nueva frontera y no es blanco-negro, hay una zona gris que vamos a tener que aprender a navegar y a definir, porque en realidad es territorio muy nuevo. Orlando, esta mañana hablábamos también de ciberseguridad, de gobierno digital y veíamos un gráfico donde Costa Rica a nivel de OCDE es el último país en términos de avanzar la agenda de gobierno digital. Sabemos que el país está bajo ataque constante de cibercriminales, tanto en lo público como en lo privado. ¿Cómo se está preparando el país para lidiar con todo esto ahora que la inteligencia artificial se convierte en parte del ataque a la ciberseguridad? Bueno, agradezco también la pregunta porque justamente creo que los ciberataques del 2022, ¿verdad? Desnudó un poco la ingenuidad que se tenía en materia, y lo digo desde la parte institucional. Justamente el ministerio tenía un horario de oficina, ¿verdad? De 8 a 4, donde tenían funcionarios muy bien intencionados para poder atender estos incidentes, pero claramente los ciberataques no trabajan en horario gubernamental, ¿verdad? ¿Qué implicó esto? Bueno, implicó el desafío de tener, ya es uno de los pocos ministerios que se trabaja 24/7, es decir, ya tenemos funcionarios destacados, y el hecho de fortalecer la institucionalidad. En el país había surgido en algún momento la visualización de que el MISIG asumiera un montón de nuevas rectorías, ¿verdad? Pero con el mismo personal. Y hay un elemento particular, es justamente este año sí logramos tener ya el entendimiento, ¿verdad? De poder crecer sustantivamente y poner, digamos, cajas, nosotros decimos, ¿verdad? O sea, futuras contrataciones de personas capacitadas para poder atender esto. Hay otro desafío ahí en el hecho de cómo traer, ¿verdad?, a profesionales al sector público, ¿verdad? Porque justamente a veces
más allá de la parte salarial, va también por la exposición que se tiene, ¿verdad? Que ese es un elemento, digamos, que a veces el hecho de cómo traer buena gente para que esté en el ojo del huracán, ¿verdad? Para poder hacerlo. Específicamente sobre esto, creo que el fortalecer, digamos, la estructura gubernamental permite el poder atender las necesidades del país que queremos y que necesitamos. Justamente esas comparaciones que tenemos a nivel de países donde nos desnudan una realidad que no se puede ocultar, pero también es el motor de impulsarnos de que nos comparamos en otras ligas, porque quizás eventualmente a veces las comparativas que tuvo el país era, bueno, comparémonos con los países del Istmo o comparémonos nada más con la realidad latinoamericana, que a veces resulta insuficiente cuando uno tiene esos mecanismos y tiene que ver, digamos, con el hecho de poder tener esos parámetros. Entonces, creería, digamos, que al día de hoy tenemos la certeza de que hay un Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Comunicaciones mejor preparado, ¿verdad? Con recursos y aquí hay una discusión país, digamos, nosotros realmente agradecemos todas las disposiciones que tenemos, ¿verdad?, para poder atender, pero sigue siendo el ministerio con menor presupuesto de todo gobierno central. Entonces, si bien hemos incrementado nuestra presencia y demás, y pues tenemos mejores músculos, pero cuando uno analiza, ¿verdad?, a nivel macro, de otros países, de otras latitudes, ¿verdad?, el nivel porcentual, ¿verdad?, a veces apuestan más a la parte de la ciencia y la tecnología en términos de ese desarrollo de la innovación, pero justamente ese es un elemento que nosotros tenemos, que no lo vemos como porque tienen poquitos recursos, van a hacer poco. No, con lo que tenemos lo administramos y lo agradecemos y estamos posicionando el país, pero bueno, ese es creo que la parte del desafío, cómo ir a la hora de compararse con otras economías, en este caso de OECD, cómo poder llevar al desafío de poder a Costa Rica generar esas posiciones, digamos, mejores. Sí, de hecho, los gráficos que mostramos en la mañana éramos los últimos de la primera división de OCDE, pero en todos los criterios estábamos por encima del promedio latinoamericano. Así que bueno, en todo caso, si eso es consuelo, nos queda ese consuelo. No estoy seguro que lo sea, porque realmente la tecnología avanza tan rápido que es mejor estar cerca de la punta que pero debe ser desafío. Jugando en segundas, sí, ¿verdad? debe ser desafío, digamos, debe motivarnos a establecerlo y creo que en otros elementos vamos avanzando bien. Nos queda tiempo para hacerle una pregunta a cada uno de ustedes dos y les quiero hacer la misma pero en diferente segmento. ¿Cómo debemos educar a nivel de educación básica a niños, jóvenes? ¿A qué edad en temas de inteligencia artificial? ¿Y por qué a esa edad? ¿Debe ser esto un tema transversal del sistema educativo? ¿Debe ser una materia? Y lo mismo si necesitamos hoy para realmente desarrollarnos en este campo más capacidad en desarrollo de software, en ingeniería avanzada, en desarrollo de aplicaciones, qué sé yo, vos sabrás mejor en términos de profesionales qué tiene que cambiar en nuestras prioridades educativas. Y yo siempre hago, y esto es una caricatura, pero desafortunadamente muy representativa, tenemos un instituto tecnológico muy bueno, tenemos una universidad nacional muy buena, pero que está totalmente concentrada en temas sociales y de ciencias sociales. Tenemos una universidad de Costa Rica que tiene excelente ingeniería, excelentes carreras técnicas, qué sé yo, en medicina, por decir algo, pero también tenemos una sobrecarga de ciencias sociales. ¿Eso debe transversalizarse a todas esas carreras o debemos hacer profundización y especialización? Adelante, Graciela. Sí, bueno, es una pregunta que me encanta, porque realmente cuando estuve la semana pasada en Suiza, el sistema educativo de Suiza es increíble. El niño a partir de los 7 años ya sabe qué es ahorita ChatGPT. Ya ahorita la persona, el niño y la niña sabe cómo programar. Y la metodología que ellos utilizan no es una computadora. ¿Saben lo que utilizan? Utilizan cartas. Y se le llama Unplugged Education. Yo no voy a tocar computadoras en la clase. Todo es mediante cartas interactivas.
Incluso en las clases no están en hileras, sino están en U. ¿Por qué? Porque para ellos ahorita la parte social es muy importante, porque ahorita todo es digital, pero necesitamos, una de las capacidades que tenemos que aumentar es esa empatía, esa inteligencia emocional, esa conexión con las personas. Y desde niños tenemos que comenzar a inculcarles esa parte social. Y desgraciadamente la pandemia a ellos les afectó muchísimo, porque era el chiquito con el computador, 8 horas, 3 horas, 4 horas. Y después otra vez, porque tareas eran virtuales también. Entonces, ¿cómo yo puedo traer estas iniciativas? En el campamento que vamos a hacer, justamente lo que vamos a darles a entender a ellos es que, ok, existe esta tecnología, eso te puede ayudar, pero también existen sus riesgos y también sus limitaciones. Entonces, con un juego interactivo que estamos montando, ellos pueden llegar y decir, ok, ¿cómo yo me puedo beneficiar de esa herramienta? Y también cuáles son esos riesgos, desde muy pequeños. Y eso básicamente sería, ¿verdad? Entonces, realmente la educación en Suiza fue totalmente impactante, y son temitas que se pueden traer justamente aquí en Costa Rica. Sí, muchas gracias. Rodrigo, la versión de 2 minutos de cómo resolvemos el problema de los profesionales. Conversar, gracias. Vamos a ver, tenemos que entender lo siguiente, que yo sepa inteligencia artificial no quiere decir que me va a dar un trabajo tampoco, ¿verdad? Creo que principalmente lo más esencial que nosotros como seres humanos debemos de empezar a hacer es resolver problemas, saber cómo resolver problemas. Problemas siempre van a haber, la tecnología siempre va a haber, va a cambiar, lo sabemos, pero si nosotros sabemos cómo resolver problemas con cartas y demás, y ni siquiera una computadora, eso es simplemente el pensamiento crítico, la forma de pensar, la forma de ver las cosas, las diferentes perspectivas, eso es lo que nos va a ayudar a nosotros como profesionales a continuar siendo valiosos en el mercado. No es saber una herramienta más, no es cómo yo resuelvo, eso es lo que yo necesito. Problemas, todas las empresas, todos los proyectos lo tienen. Es importante. Claramente, las herramientas ayudan a cómo resolverlo, pero aprender una herramienta hoy por hoy, debido a con todo este montón de herramientas, es sumamente sencillo, sumamente fácil poder consultarle cómo hacer una fórmula tal. No sé cómo hacer la fórmula, ¿cómo hacer la fórmula tal? Listo, ya lo tengo. ¿Resuelvo el problema? Listo, lo resolví en cuestión de media hora en lugar de 2 horas tratando de entender la fórmula. Entonces, es resolver problemas lo que necesitamos enfocarnos. Y curiosamente, cuando yo tenía la organización sin fines de lucro, Saturdays, que básicamente lo que hacíamos era democratización de inteligencia artificial para un bien social, yo tenía personas de todas las edades. Tenía personas de 15 años hasta 60 años, de todos los ámbitos, contadores, de mercadeo, estamos hablando de regidor, o sea, de todo tipo de personas quieren utilizarla, quieren aplicarla, quieren ser más productivos. ¿Y a qué voy con esto? Nosotros como ingenieros, el hecho yo siempre lo veo en dos perspectivas diferentes. Hay 2 tipos de usuarios de inteligencia artificial. Está lo que llamamos o llamaríamos el superusuario, que es aquel que utilizamos este tipo de aplicaciones que ya están desarrolladas y simplemente lo necesito yo para poder hacer y poder completar mis labores de la manera más fácil. Ese es el superusuario, ¿sí? Eso es lo que buscan las empresas, ¿eh? Pero también está el desarrollador, aquella persona técnica que quiere entender cómo desarrollar, cómo crear, y aquí es donde decía Graciela que hay que tener cuidado claramente en evitar restringir demasiado porque si no la innovación la estoy castigando, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy con esto? Voy a que de alguna forma tenemos que decidir si nosotros, bueno, pensando como persona individual, ¿qué bando quiero ser? ¿Quiero ser el superusuario o quiero ser el desarrollador? Si es un desarrollador, claramente necesito entender las partes técnicas, la parte matemática, la parte estadística de cómo desarrollar este tipo de modelos, ¿verdad? Y en mi ética está para qué los quiero usar, ¿verdad? Que ese es el punto importante. Más sin embargo, creo que la esencialidad del mercado de nosotros como seres humanos para mantenernos sobre las carreras es que en las universidades no solamente se enseñen pues las partes técnicas, sino que las habilidades, esas blandas, como te digo, el poder resolver
problemas, la comunicación, la empatía y demás, que son muchas cosas que hoy por hoy, pues claramente, este tipo de sistemas no lo tienen. Sí, muchas gracias y muchas gracias a los tres. Como conclusión de los paneles que lidiaron con inteligencia artificial hoy, solo diría, hay muchísimo que hacer en todos los ámbitos de este campo, porque lo que no cabe duda es que va a venir con fuerza, que va a invadir, entre comillas, todos los ámbitos de nuestra vida, de nuestra producción, y en la medida que nos preparemos bien, pues nos irá bien. Y si no, simplemente vamos a volver a ver más concentración, más polarización entre países, entre ámbitos y entre segmentos y estratos de la sociedad, desafortunadamente. Muchas gracias, de verdad.